¿Qué tan extensa debe ser la tesis? Por Victoriano Garza Almanza. El reto del tesista cuando tiene que ponerse a escribir su tesis, sobre todo cuando se le exige una determinada cantidad de páginas o de palabras, es saber gestionar su proyecto de escritura para finalizar el primer borrador con tiempo. 1. ¿De qué extensión será la tesis? Esta es una pregunta que a menudo se plantean los estudiantes y que, tan solo de pensar que tienen que escribir 200, 500 o 1000 páginas, se les va el sueño. Peor aún si se les dice que tienen que escribir sus tesis con 50.000 o 100.000 palabras o más, sin importar el número de páginas que de ahí resulten. Los profesores acostumbran a pensar, equivocadamente, que mientras más voluminosa sea la tesis será mejor. 2. Experimentar en carne propia. En lo personal, en las tesis que redacté siendo estudiante de licenciatura o posgrado, el asunto de la extensión de las tesis, que fueron 3, fue algo en lo que nunca pensé. Me enfoqué en elaborar los contenidos, terminar las tesis lo antes posible, y así evitar los probables reclamos de los asesores o las amonestaciones escritas de las oficinas administrativas, especialmente en el doctorado. Nadie me indicó que las tesis deberían alcanzar determinada extensión, pero se sobreentendía que no podían ser demasiado cortas, no menos de 120 páginas la de licenciatura o de 200 páginas las del doctorado. 3. Enfoque. Lo que uno tiene que hacer al escribir la tesis es concentrarse sin pensar en la extensión, en enfocarse en la redacción de los apartados clave, donde la relación entre los elementos que la compongan tenga coherencia, buscar que el contenido refleje con detalle y claridad lo hecho en el laboratorio o en el campo, que sea lo suficientemente profesional para llevarla ante los sínodos, exponerla y defender la historia que cuenta. 4. Extensión versus calidad. Ahora bien, ¿existe alguna relación entre la extensión de una tesis y la calidad de su contenido? En absoluto. Por ejemplo, la tesis de James Watson, codescubridor del ADN, ácido desoxirribonucleico, con Francis Crick, consta de 49 páginas, la de Jonas 26 páginas, la de Alan Turing 73 páginas. Estas son tesis cortas o demasiado cortas, para los niveles de exigencia cuantitativa de algunos programas académicos. Lo que tienen en común es que son tesis de disciplinas científicas. En cambio, en tesis de artes, humanidades o ciencias sociales, abundan las tesis muy extensas, como la del politólogo mexicano Sergio Aguayo que tiene 844 páginas, o la de Madeleine Albright con 413 páginas. Pero no nos equivoquemos, también hay tesis científicas muy extensas y de calidad, como la de Burroughs sobre la medicación del estrés, que tiene 455 páginas. O tesis humanísticas cortas, como la de Karl Marx con 94 páginas, o la de Audrey Smith sobre los principios subyacentes en la educación alemana nazi, con 51 páginas. 5. ¿Quién decide la extensión de las tesis? El asesor y el programa académico tienen que ver todo con que las tesis exigidas sean extensas o cortas. En algunos casos se justifica, pues, por ejemplo, en el ámbito de la historia, la filosofía o la literatura, las tesis suelen ser extensas por la sencilla razón de que el recuento de una época o la explicación de un sistema filosófico o la preparación de una novela tesis, difícilmente se pueden reducir a una demostración lógica o matemática. Pero cuando la redacción del trabajo de investigación puede achicarse a un puñado de páginas, no solo es ocioso sino también perjudicial obligar al estudiante a que escriba 300 o 500. Lo podrá hacer, a duras penas, pero las llenará de materia inerte. Tampoco es usual que una tesis de una disciplina científica o de ingeniería sea tan extensa como un tratado político. A menos que sea más descriptiva que experimental. Y las hay, como la tesis doctoral de Stephen Jay Gould con 294 páginas. 6. Cuando sin ánimo se escribe por necesidad. Excepcionalmente raros son los estudiantes que toman en serio la escritura de la tesis y se ven a sí mismos como escritores, lo cual tampoco quiere decir que si se la toman en serio terminarán por producir una obra de arte. No obstante, algunos investigadores, como Jour, han encontrado que cuando el estudiante o el académico se toman con solemnidad el rol de escritor cuando van a escribir un proyecto, una ponencia o la misma tesis, los resultados son de mayor calidad que cuando escriben forzados por la necesidad. Poniendo por caso, están los miles de jóvenes que estudian la maestría en Bellas Artes, MFA, con la intención de convertirse en escritores profesionales.
desde el comienzo se asumen a sí mismos como aprendices de escritor y estudian para formarse profesionalmente como escritores. Las diferentes clases de textos que tienen que elaborar mientras estudian, desde guiones cinematográficos, cuentos, poesía, teatro, novela corta, non-fiction o comunicación de la ciencia o comunicación ambiental, difícilmente los podrían realizar si no se empoderaran de la figura del escritor. 7. La tesis escrita con intención. La extensión de la tesis en número de páginas o de palabras es solo un factor, entre muchos otros más, que distrae al estudiante y le quita el sueño. Y si escribir una tesis de amplias dimensiones es un motivo real de preocupación, es decir, si al estudiante le están obligando a preparar una tesis de determinada extensión por decir, 1000 páginas, existen varias técnicas para manejar la situación, como el método de 100 horas para escribir la tesis doctoral. 8. Colofón. El programa de estudios asiáticos de Cambridge University exige que la tesis doctoral tenga una extensión aproximada de 100.000 palabras, lo que equivale a unas 450 páginas. El conteo de palabras no debe incluir los reconocimientos, el resumen, el índice, las notas al pie de página, los apéndices, ni la bibliografía.